Previsora. Buenos días y bienvenidos a nuestro cuarto foro de educación financiera. En esta ocasión con Carlos Cristancho, vicepresidente de inversiones. Carlos, buenos días. Buenos días, Gerson, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Carlos, cuéntenos qué vamos a ver hoy y qué tan importante es el tema que vamos a tratar. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es matemáticas financieras. Es un tema bastante importante y bastante relevante porque lo vemos incluido en todos nuestros aspectos de la vida. Las matemáticas financieras nos permiten a nosotros analizar opciones de inversión, nos permiten a nosotros comparar los diferentes tipos de créditos y además nos funcionan para poder ver cómo manejamos el dinero en el tiempo. Como les digo, es una herramienta del día a día. Muy bien, empecemos por contarle a la gente qué son las matemáticas financieras y para qué sirven. Las matemáticas financieras son un conjunto de herramientas matemáticas basadas en la aritmética, sumas, restas, multiplicaciones. No son muy complicadas este tipo de matemáticas y soluciones y sirven para, como les decía antes, poder tomar el análisis del dinero en el tiempo, poder mirar cómo está funcionando los diferentes tipos de inversión y cómo son los diferentes tipos de crédito y cómo los podemos comparar. Para eso empezamos con intereses. Los intereses son la base fundamental de toda la matemática financiera, es la clave para poder manejar todo. Vamos a ver en este momento intereses, la definición, vamos a ver qué es un interés simple, qué es un interés compuesto, cuáles son los tipos de tasas de interés. Les abro un poco el tema de lo que se puede llegar a ver más adelante en otro foro que vamos a tener, que es el manejo de finanzas personales como la conversión de tasas. Vamos a ver el manejo del dinero en el tiempo o el valor del dinero en el tiempo, donde vamos a ver tres conceptos claves: el valor presente, el valor futuro, y vamos a abrir otra vez el espacio para ver qué son anualidades y vamos a ver qué es la tasa interna de retorno, solamente básico para entenderlo, y más adelante de nuevo en el otro foro aprovechar para poderlo analizar mucho más a fondo. Entonces, para empezar, la definición que tiene la Real Academia Española de la lengua para interés, pues tiene 6 definiciones, de las cuales nos sirven solamente las 3 primeras cuando vayamos a hablar de finanzas. Es el provecho, utilidad o ganancia que yo le puedo sacar a algo. Es el valor de ese algo para mí o para el mercado o para la otra persona. O es el lucro producido por el capital. Todo esto nos resume en que es un índice que permite comparar el valor del dinero en el tiempo y determinar si es el valor de uso, si es el valor del portador que le está dando per se, o si definitivamente es un valor diferente. Tenemos unas notaciones muy comunes para poder manejarlo en matemática financiera, donde el interés se determina como la variable I minúscula o R cuando estamos hablando de notaciones en inglés. El interés simple es el que se paga o se gana solamente una vez sobre la cantidad original que se invierte. Es lo que se considera como el interés más sencillo para poder manejar. Se puede manejar en periodos intermedios. Aquí tenemos un ejemplo didáctico clásico para verlo. Si leemos el ejemplo completo de lo que dice es que Luis está pidiéndole un préstamo a su amigo Camilo de 1 millón de pesos. Pactan un plazo para poder pagar este préstamo de 5 meses. Una tasa de interés simple que le van a cobrar 1% mensual. Aquí cabe aclarar que de pronto el interés simple solamente lo estamos utilizando para fines académicos, porque en el mundo real nunca vamos a utilizar el interés simple. Y en cómo se va a pagar este préstamo entre Luis y Camilo. La gráfica que estamos viendo abajo es ese millón de pesos que estamos pidiendo nosotros de interés y cómo van a ser los diferentes pagos. Ahí vemos que está determinado un valor X, donde tenemos una tasa de interés del 1% mensual, un préstamo de 1 millón, X es la cantidad de intereses. Y vamos a usar la más simple de las fórmulas de matemáticas financieras, que es determinar el valor de los intereses. X es igual al valor que estoy prestando o al valor de la inversión, cualquiera sea el caso, por el interés. Sencillo. Es decir, 1 millón de pesos por 1%, vamos a hablar de 10.000. 10.000 en cada uno de los periodos. Si nosotros miramos al final del crédito de Camilo y de Luis, lo que vamos a ver es que este señor le va a pagar en total 1.050.000 pesos. Cuando vamos a hablar ya de temas reales, los intereses los manejamos como intereses compuestos. El interés compuesto es lo que comúnmente se escucha como la capitalización
o los intereses sobre los intereses. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos teniendo un crédito o estamos teniendo una inversión, yo no voy a dejar de pagar intereses o dejar de cobrar intereses, sino sobre el saldo total. En una inversión es más fácil de entender. Si yo invierto 1.000.000 de pesos, al primer mes me van a pagar, bajo la misma fórmula que vimos anteriormente, el interés directo me va a dar 10.000 pesos, pero ya al siguiente mes no me van a pagar sobre 1.000.000 de pesos, sino me van a pagar sobre el millón más los 10.000. Y es ahí donde complicamos un poco más la fórmula y periodo a periodo lo vamos viendo. Vamos analizando esa misma fórmula de P por 1 más I y lo vamos a elevar a la cantidad de periodos a lo que lo vamos a llevar. Pero para saber exactamente los intereses de ese periodo específico. Es decir, si lo elevamos a la 2, vamos a saber el segundo mes cuánto intereses vamos a recibir, en el 3, en el tercer mes, y al final podemos sumar todos estos para saber cuánto nos da. En nuestro ejemplo, si Camilo le hubiera cobrado a Luis un interés mayor o un interés compuesto, lo que hubiera terminado pagando sería 1.104.000 en vez de 1.050.000. Esto es la realidad del mundo, así es como funcionamos nosotros hoy en día, con intereses compuestos. Nosotros no nos basamos en intereses simples, pero de ahí parte todo para poder saber cuánto vamos a pagar o cuánto vamos a estar recibiendo en una inversión. Para aclarar, Carlos, Xiomara Zapata nos pregunta a través de redes sociales que cuál de los dos debe utilizar para calcular los intereses de un préstamo que ella tiene. En este caso sería a través del compuesto. Sí, Xiomara, siempre tenemos que utilizar los intereses compuestos. Estos son los que nos permiten capitalizar, bien sea el interés o bien sean los rendimientos, como quieran llamarlo, en la inversión o en el crédito. Nunca jamás vamos a tener un crédito o una inversión pagadera en interés simple. Siempre es en compuesto. Muy bien, ahora hablemos un poco de los tipos de tasas de interés. El primer tipo de tasa de interés que vamos a analizar o de que ustedes van a escuchar en el mercado, hablamos de la tasa de interés real. La tasa de interés real lo que mide realmente es el poder adquisitivo de los ingresos por intereses que voy a tener yo en el mundo o frente a una tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento natural para nosotros saber cuál es la tasa de interés real? La tasa de inflación. En términos sencillos, lo que quiere decir esto es que si yo me gané 10% en intereses durante un año, no me voy a estar ganando ese 10% real porque mi dinero perdió poder adquisitivo gracias a la inflación. Recordemos que la inflación es ese cambio en los precios que cuando es positiva, casi siempre, lo que nos está mostrando es un aumento de los precios en general. Como los precios aumentan, la plata que yo tengo en el bolsillo ya no me alcanza para comprar lo mismo que lo que compraba hace un año. Entonces, si yo voy a mezclar las dos tasas y tengo una tasa de interés del 10% y tengo una tasa de inflación del 7%, mi tasa real de verdad yo no me estoy ganando el 10%. Yo simplemente estoy ganando el 10% y dejando de perder o estoy perdiendo valor adquisitivo, valor del dinero en un 7%. Más o menos estaré ganando una realidad del 3%. En el ejemplo lo vemos más claro. Si se realiza un depósito en un banco a plazo fijo de 1.000.000 de pesos y el plazo son 12 meses, se reciben 50.000 pesos de interés al final de los 12 meses. El saldo total es 1.050.000. Si ese fuera el caso y el tipo de interés nominal en este momento sería 5% anual. La inflación de este año fue el 5%. Es decir, cuando yo miro, si gané 5%, pero mi inflación fue el 5%, la realidad de las cosas es que el 1.050.000 que yo tengo hoy, compro exactamente lo mismo que tenía hace un año con 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando la tasa de interés es igual a la tasa de inflación, mi tasa de interés real es 0. Cuando la tasa de interés es mayor a la tasa de inflación, yo ya tengo una ganancia real o una tasa de interés real positiva, y viceversa, cuando la tasa de interés es menor a la tasa de inflación, yo tengo una tasa de interés real negativa. Vamos a ver también qué es una tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es la que denota un crecimiento en el monto del dinero. Aquí la tasa no se ajusta ni por cambios en la moneda, ni por cambios en la inflación, es simplemente la realidad de lo que me va a mí a pagar el interés. Es con lo que yo voy a estar calculando. Entonces, el ejemplo nos muestra que se hace un depósito de 2.000 a un interés del 4% anual. Al final del año voy a recibir
2.080.000. Aquí se habla acerca de si sí o no funciona el interés. Son 80.000 pesos extra lo que yo voy a estar recibiendo y yo debería comparar esta tasa de interés nominal contra mi inflación, repito, para saber si estoy ganando o no más de lo que la inflación me está permitiendo a mí ganar. Y para hablar de comparaciones y un poco para ya llegar a los términos más claves que tenemos nosotros en matemática financiera, hablamos acerca de tasas efectivas anuales. La tasa efectiva anual es la que realmente nos están pagando, la que denota el monto real de lo que yo estoy pagando o de lo que me están pagando a mí durante un periodo de tiempo por la inversión o por el crédito determinado. Es decir, es la tasa compuesta y vencida. Cuando hablamos de vencida, aquí se nos divide un poco los temas en las tasas. Podemos hablar de vencida y podemos hablar de anticipada. Vencida es que, si me dicen a mí, es mes vencido, trimestre vencido, bien sea la cuota o bien sea los intereses, los voy a tener que pagar o me los van a pagar a mí al final del periodo. Cuando estamos hablando de anticipado, es que yo tengo que pagar los intereses de manera anticipada. Esto varía mucho en la tasa final efectiva. Ahí entonces lo que estamos viendo es cómo componemos. La tasa efectiva anual, entonces, si a mí me dicen que nominalmente o mi tasa anual es del 12%, y ya les expliqué cómo se maneja una tasa compuesta, al final pues yo no voy a recibir 12 pesos sobre 100 que invertí, sino voy a recibir 12, 13, 14, un poco más de la realidad. Esa tasa real, ese 13 punto largo que voy a recibir yo al final del periodo, esa es mi tasa efectiva anual. Y es muy importante porque se vuelve el punto de comparación de inversiones, de créditos. Es una tasa comparable. Yo no puedo comparar tasas nominales. Yo lo que comparo son tasas efectivas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de valor del dinero en el tiempo. Para este tema, Daniel Bernal a través de Twitter nos pregunta: ¿cómo calculo si una inversión es rentable o no a futuro? Bueno, Daniel, aquí hablamos, como dice Gerson, del valor del dinero en el tiempo. La forma de comparar si es rentable o no es rentable una inversión en el futuro es saber exactamente eso. ¿Cuánto es el valor de lo que tengo yo hoy, que voy a invertir hoy, y cuánto me va a llegar al futuro? Para eso vamos a hablar de valor presente y valor futuro. El valor presente es el concepto opuesto de lo que estamos hablando. Es decir, yo tengo un objetivo de inversión donde voy a decir, necesito ahorrar 5 millones de pesos para un viaje porque en 2 años me vale 5 millones. ¿Cuánto voy a tener que ahorrar yo hoy a una tasa de interés determinada para llegar a ese objetivo de 5 millones? Para eso utilizamos la fórmula que está en pantalla, donde P es mi valor presente, F es el valor futuro, ese valor objetivo al que quiero llegar, y lo voy a descontar, como se dice en el argot de matemática financiera, con la tasa de interés. Y utilizo la fórmula sencilla de 1 más la tasa en términos porcentuales a la n, donde n es la cantidad de periodos que lo voy a estar bajando o descontando yo en el tiempo. De aquí parte la otra fórmula, que es la de valor futuro. Es simplemente invertir un poco, jugar un poco con las cifras, y el valor futuro es el valor que tengo yo hoy, el valor presente por la tasa de interés más 1 elevado a la cantidad de periodos que lo quiero llevar. Y llegamos al punto clave para poder comparar si las inversiones son o no son rentables. ¿Qué es lo que tengo yo que decidir? Lo primero que tengo yo que decidir es una tasa de descuento o un valor de descuento. ¿Cuánto me quiero ganar yo por esa inversión? ¿Cuánto sería lo mínimo que yo esperaría? Esa es mi tasa de descuento. Si este valor futuro que nosotros planteamos con esta fórmula es mayor a esa tasa de descuento, mayor a ese valor de descuento, pues va a ser una buena inversión. Si estamos hablando sin tasas de descuento, sino simplemente analizar si es buena o no, mientras el valor futuro sea positivo, siempre vamos a tener una rentabilidad o algo importante dentro de esta inversión. De aquí partimos a algo que es el abrebocas de lo que puede ser o va a ser nuestro foro quinto, donde vamos a hablar de las finanzas personales, las cuotas o pagos iguales. Esto nos interesa a nosotros mucho porque es básicamente el manejo de un crédito o el manejo de un ahorro programado. Vamos a tener una fórmula matemática donde a través de valores futuros y valores presentes vamos a poder determinar cuánto tengo yo que ahorrar o cuánto me va a salir a mí la cuota mensual de un crédito determinado.
y lo hacemos con el manejo de intereses que venimos hablando hasta ahora. Entonces, para recapitular y para poder cerrar un poco el tema, sabemos que la matemática financiera es una herramienta bastante importante para manejo del dinero en el tiempo y que tenemos como base de la matemática financiera las tasas de interés. Muy bien, para finalizar, también nos preguntan a través de las redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad y las matemáticas financieras? Esa es una buena pregunta. La matemática financiera a veces la confunden con contabilidad. Ambos son dos herramientas muy importantes. Contabilidad, por un lado, lo que nos muestra es el presente de una compañía o de un flujo o de una inversión. ¿Qué es lo que me dice? Es cómo estoy hoy. Es una foto de cómo están mis ingresos, cómo están mis gastos, cómo están mis flujos hoy en día. La matemática financiera, por otro lado, es una herramienta mucho más analítica, donde yo voy a mirar y analizar el pasado, presente y futuro del capital y voy a saber qué puedo hacer con él para toma de decisiones. La contabilidad es un registro, la matemática financiera es analítica. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Gerson, con todo gusto. A ustedes muy amables por su atención y los esperamos para nuestro próximo foro de educación financiera. Hasta luego. Hasta luego.